Saludos, yo soy Antonio Fernández, exdirector del proyecto Doxa, y digo exdirector porque está en pausa. He estado alejado de las cámaras, de la producción de videos, he escrito algunos artículos, pero no he vuelto a generar contenido. La semana pasada escribí un artículo que por alguna razón se viralizó en redes sociales, y en ese artículo yo hice mención a dos cosas. La primera fue a que a ese personaje con el que yo trabajé en el pasado, el tal paisano, le habrían pagado $2,000 al mes para hacer el trabajo que él estaba realizando. También mencioné de que la señora Patricia Navarro había perdido algo más que la casa en toda esta situación. Debido a que se hicieron algunos comentarios o se sacaron algunas conclusiones derivadas de mi publicación, siento que es mi responsabilidad hacer este video aclaratorio sobre qué fue lo que pasó. No pretendo con este video congraciarme con algún grupo político ni buscar alguna pauta publicitaria. Sí, les cuento que pretendo reactivar prontamente Doxa porque me gusta hacer este tipo de dinámicas y no por ninguna otra razón. Primero que nada, quiero contarles que el proyecto Doxa nació como una derivación de otra agrupación que se llamaba Vox Costa Rica, que era un grupo de liberales. Tuvimos algunas diferencias en el 2022 con Unión Liberal, Vox Costa Rica, y de ahí, no solo de mi persona, sino de varios miembros, surgió la idea de hacer un grupo para hacer podcasts y entrevistas. Inicialmente se llamaba La Barra de Toño, no porque fuera una barra de fans o seguidores míos, sino porque yo tengo un barcito privado en el cual quería hacer entrevistas. El nombre me lo sugirió uno de los colaboradores y posteriormente yo le puse Doxa Costa Rica. Entre el 2022 y el 2023, el contenido mío, como liberal que era muy favorable para el gobierno de Rodrigo Chávez, al punto de que a mí me decían que yo era un troll chavista. Sin embargo, yo lo que hacía era atacar a Liberación Nacional y al Frente Amplio porque sus ideas no coinciden con mis principios. Hubo coincidencias con el gobierno de Rodrigo Chávez y en algún momento yo tuve diferencias. Siento que el fanatismo de algunos de los simpatizantes de Rodrigo Chávez hizo que a mí me trataran de resentido, de troll y muchas otras cosas. Y el punto es que los ataques que yo recibía de los simpatizantes del gobierno llegaron a escalar a tal nivel que el paisano se dio cuenta de que a mí me estaban tratando como un traidor o como un enemigo del chavismo. Es ahí donde surge nuestra primera relación, no directamente el paisano, sino a través de otro creador de contenido que se llamaba Rogero. Digo que se llamaba porque él parece que se retiró del mundo de las redes sociales. Él era un liberal y hacía contenido en TikTok y a mí realmente me gustaba su contenido. Un poco ácido, un poco picante, pero era el estilo de él. Inicialmente, cuando Paisano y Rogero me contactan, lo que estábamos haciendo en ese momento era crear o hacer lives en TikTok, porque en ese momento casi que todo el contenido de las redes sociales era favorable al gobierno. No sé si es porque les pagaban a esos creadores de contenido, pero siento yo que más que nada era porque la popularidad del gobierno era muy alta y casi que toda la gente en redes sociales expresaba estar a favor. Nosotros empezamos a crear ese grupo de personas críticas al gobierno y el paisano o Eric Sojo tenía un grupo que se llamaba Escudo Democrático. Era simplemente un chat de WhatsApp donde él empezó a reclutar personas que habían sufrido ataques del gobierno, que hacían contenido en contra del gobierno, los tenían en un chat y lo que él proponía era que nos apoyáramos los unos a los otros. En ese momento el paisano tenía un trabajo estable, según tengo entendido, y criticaba a los creadores de contenido del gobierno y los trataba de limpios o muertos de hambre porque según él, un verdadero creador de contenido no recibía pagos ni migajas de ningún partido político, sino que se financiaba su propio espacio, como él hacía o así nos decía en ese momento. Resulta ser que en algún momento el paisano es víctima de varios ataques. El primero es que sale en circulación un video donde lo tachan
de pedófilo y de violador. Cosas que yo estando pues en esa agrupación llegué a desmentir y les voy a explicar los motivos. No es que yo defienda que el paisano o Eric Sojo haya embarazado a una menor de edad de 16 años y medio cuando tenía 31 años. Lo que hice yo en el video fue aclarar que en ese momento no existía un delito de relaciones impropias como se considera actualmente esa acción. Una relación impropia no es una violación, sino que es un acto sexual consensuado que se considera inapropiado por la diferencia de edad entre la persona que es menor de edad, pero que no es niña, sino que es adolescente. Y ahí lo que se busca es como un balance entre el derecho de la persona adolescente de pues, tener relaciones sexuales con no permitir que adultos con mucha diferencia de edad puedan aprovecharse de situaciones económicas o de algunas otras ventajas. Cada quien es libre de juzgar si lo que hizo ese señor, el paisano, era correcto o no. En ese momento, cuando le hicieron ese ataque, él perdió el trabajo, se separó de la madre de su hijo con la que estaba viviendo y yo me sentí pues identificado porque yo he sufrido muchos ataques en redes sociales por el contenido político que yo genero. En solidaridad con este señor y viendo que estaba bastante molesto y afectado, yo decidí tenderle una mano y hacer un video explicándole a la gente cómo estaba la situación. Porque cuando él decía una cosa eran insultos, estaba muy molesto y yo traté de tranquilizar las aguas y algunos me dicen que yo soy el defensor de sátiros por esa acción que yo hice en aquel momento. No hubo ningún dinero ni ningún pago al respecto por lo que yo hice por el paisano. Muchos de los compañeros que él tenía en Escudo Democrático lo abandonaron en aquel momento porque tenían miedo de salir pringados por ese escándalo y le recomendaban que se fuera al anonimato. Yo fui de las pocas personas que se sostuvieron junto a él y logramos enderezar, por decirlo así, enderezar el barco y hacer que el proyecto de Radio Surquí no se asfixiara en el escándalo que le habían montado. Bueno, continuó el tiempo y los enfrentamientos entre chavistas y no chavistas fueron escalando. ¿Y qué pasó? Que empezaron a surgir otras situaciones, por ejemplo la de Patricia Navarro, que filtró unos audios a La Nación del caso BCI Cariñitos, en el cual ella habría grabado a Rodrigo Chávez y a el señor de apellido Bulgarelli, que junto a ella habían planificado cómo obtener una licitación en el BCI por orden de Chávez para hacer videitos a favor del gobierno. Todos estaban confabulados, ella los grabó y llegó a presentar esos audios a La Nación. A raíz de esa filtración que ella hizo, primero me parece que la empezaron a entrevistar en algunos medios y como nosotros, tanto Eric como yo, conocíamos a Claudio Alpizar y vimos a la señora en una entrevista de Claudio Alpizar, la contactamos y ella nos concedió una entrevista. Eso fue por ahí del año 2023. A raíz de ese contacto, la señora Patricia Navarro se unió a la comunidad del Escudo Democrático. Sin embargo, a partir de ese momento empezarían a suceder una serie de acciones que harían que yo me separara o me distanciara de este grupo y posteriormente fuera atacado cobardemente por la espalda por el señor Eric Sojo. Voy a contarles en detalle todo eso. En noviembre del año 2024, el paisano, bueno, antes estábamos haciendo siempre videos de TikTok todo el tiempo, simplemente entrevistando a diputados, y eso lo hacíamos 1 o 2 veces a la semana, sin ninguna ambición económica. Uno simplemente terminaba de hacer el trabajo. Bueno, Eric en ese momento estaba desempleado y estaba haciendo Didi, InDrive o Uber. No sé, él nos contaba que estaba taxiando y a veces pedía ayudas económicas. Yo en un par de ocasiones le presté dinero y siempre me lo devolvió, debo decir. Aunque esté molesto con él, no voy a inventar historias falsas para tratar de ensuciar el nombre. Eso sí, él siempre pagó el dinero que pidió, pero el punto es que él en ese momento no la estaba pasando bien y dependía de trabajar en plataformas para que le fuera mejor. Debido a que muchas personas del Escudo Democrático, al igual que yo, nos vimos afectados
esos ataques que recibíamos en redes sociales, surgió la idea de crear un medio de comunicación o un proyecto informativo que tenía dos objetivos. El primero era hacerle frente a la desinformación que muchas veces venía de las redes del gobierno, y la segunda, darle micrófono a los grupos de oposición, entiéndase a los diputados. Eric, Radio Surquí, tenía muy buenos contactos por ahí. Eso era principalmente el proyecto que nosotros queríamos hacer. Como ustedes entenderán, un proyecto de mayor envergadura, de mayor seriedad, de mayor tiempo y mayor dedicación necesita financiamiento. Y yo propuse que entre todos los compañeros de Escudo Democrático planteáramos un modelo de negocio y repartiéramos los ingresos. En noviembre de 2024, Eric llega a mi casa a ofrecerme un negocio. Me dice: Antonio, solo usted y yo pongamos esto a caminar, porque en el Escudo Democrático hay gente que está pendiente de los creadores de contenido del chavismo, no nos dan pelota a nosotros, y la señora Navarro es muy complicada para trabajar. Eso me dijo Eric en aquel momento. En esas fechas, en cierre del 2024, se nos apareció una oportunidad de ofrecerle este proyecto de comunicación a un empresario mediante un diputado de la República. Como esa reunión fue privada y no mediaban fondos públicos, yo prefiero no decir quiénes eran, pero no tengo ningún problema en reconocerlo. Si ellos quisieran conversar al respecto, yo no tengo ningún problema en que se haga. Fuimos y le presentamos un proyecto donde tanto Eric como yo tendríamos un ingreso de $2,000, o al menos eso fue lo que planteamos. Había que convencer al empresario de que el trabajo de nosotros valía la pena, y en diciembre del 2024, cualquiera lo puede buscar, Doxa, en el caso de nosotros éramos mi persona y mi esposa en las cámaras, junto a Radio Surquí empezamos a hacer un programa que se llamaba Despacho Abierto. Íbamos a la Asamblea Legislativa, al despacho de un diputado, y le hacíamos una entrevista. Hicimos 3 programas, el primero con Montserrat Ruiz de PLN, se sumó la diputada Katia Aguiluz, actualmente independiente al momento de grabar este video, pero venía del PLP. Después tuvimos a Vanessa Castro y posteriormente a Luis Diego Vargas del PLP, justo en el momento que OPA estaba publicando Made in China, el documental. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, llega enero del 2025 y el paisano ya había agendado una entrevista de Despacho Abierto con Ariel Robles. Yo me presenté por compromiso a esa entrevista, pero yo me había dado cuenta de que el dinero del cual el paisano había estado hablando, que era muy probable que lo consiguiéramos, no aparecía por ninguna parte. En diciembre del 2024, regresando un poco en el tiempo, aquí en mi casa hicimos una entrevista en la que participó Iván Barrantes y nos tomamos unos traguitos. Al paisano se le salió decir de que él ganaba más de $2,000 por el trabajo que estaba haciendo en medio de unos traguitos. No es que yo tenga pruebas de que a él le estaban pagando, simplemente tengo ese testimonio aquí en mi casa cuando él lo contó. A mí me llamó mucho la atención porque él me había dicho cuando me planteó el negocio que íbamos a ir a medias en todo. Y entonces yo me di cuenta de que yo estaba trabajando, regalando mi trabajo, mientras él estaba cotizando entre diputados, liberacionistas, no sé, tendrían ustedes que preguntarle a él quién le estaba pagando exactamente. Posteriormente él empezó a decir que es que sí le pagaba a un señor de Liberación, un tal Enrique Castillo, que él estuvo manejando las redes sociales, se reunía mucho con Álvaro Ramos, pero nunca decía quién era el que le estaba soltando ni cuánto le estaban soltando, pues no le convenía, porque si no, los otros compañeros del grupo posiblemente iban a decir, ¿y no habrá una platilla para mí? O no se iban a comprometer tanto sabiendo que él lo que tenía era un negocio. Yo decidí en enero del 2025, sin ningún resentimiento, simplemente dejar de hacer los programas con el paisano y le ofrecí que yo con mucho gusto podía participar en un live a la semana, pero sin movilizarme a la Asamblea Legislativa. Eso no le gustó para nada al paisano y ahí yo me quedé en su escudo democrático, simplemente aportando ideas. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, por ahí de abril del 2025, ya entrados en la pre-campaña de Liberación Nacional,
me doy cuenta de que el paisano le había trabajado a Enrique Castillo, que renunció porque se sintió traicionado. También le estaba manejando las redes sociales a Álvaro Ramos y empezó a buscar contactos con este otro señor de Limón, que era de apellido Taylor, se me olvidó el nombre, me disculpan, pero era otro precandidato de Liberación Nacional. En el escudo democrático las cosas escalaron de tono y habían personas enojadísimas con que existieran otros precandidatos en Liberación Nacional. Ellos decían, todos tenemos que sumarnos a Álvaro Ramos. Y yo dije en ese momento, no puede ser que un movimiento cívico como Escudo Democrático, que tenía como objetivo ser un micrófono para todos los grupos de oposición, estuviera siendo instrumentalizado a favor de las ambiciones del señor Eric Sojo y de Liberación Nacional. Supongo que por esa razón en algún momento me expulsaron de la comunidad. Eric nunca me dio ninguna razón, simplemente me expulsó y ninguna de las otras personas que estaban ahí me dijo, Antonio, qué injusto lo que te hicieron, vos tanto que ayudaste a Eric y aportaste al grupo y te trataron como una basura. Sin embargo, y entendiendo que primero estaban los intereses del país y que el grupo de Rodrigo Chávez yo lo veía muy fuerte y me gustaría, ustedes se dieron cuenta que yo no voté por Laura Fernández, sino que hice la fuerza para que alguien de oposición lograra algo, pues no quise ponerme a ventilar o a sacar estos trapos sucios para que después dijeran que por culpa mía, que yo supuestamente me había vendido al chavismo y había soltado toda la información, a ellos les fue mal. En ese momento la señora Patricia Navarro, que nos estaba dando lecciones de ética periodística, no dijo absolutamente nada de todo lo que estaba haciendo el paisano, que utilizaba un medio de comunicación para insultar, amenazar y hasta doxiar a opositores, publicaba datos privados. Había una persona en el grupo, cuyo nombre no voy a decir, que se metía a los burós crediticios para averiguar dónde vivía una persona, cuánto ganaba, etcétera, y el paisano los quemaba en su Radio Surquí. Parecía que a la señora experta en la ética periodística no le importó nada de eso, tampoco le importó que posteriormente el paisano dijera que a él le alegraba que hubiese muerto Richard Molina, que murieran personas afines al chavismo y que dijera que todos merecían morirse y que él lo iba a celebrar. No le importó absolutamente nada de eso y por eso es que a mí, cuando veo ese artículo donde ella dice que perdió la casa por culpa de Rodrigo Chávez, no pude sentir otra cosa que un poco de rabia y también al mismo tiempo decepción, porque yo digo, ¿dónde quedaron los principios de esta señora que nos dijo que se había equivocado al aceptarle un puesto a Rodrigo Chávez, pero no le importó, no le incomodó ser cómplice de un personaje como el paisano, que lo que estaba haciendo era simplemente sembrando odio contra el chavismo? Uno puede criticar al movimiento político de Rodrigo Chávez y la forma en la que Rodrigo Chávez hace política, porque es muy confrontativo, insulta, se burla de los opositores, pero lo que estaba haciendo el paisano no es nada diferente a todo lo que se le ha criticado a Rodrigo Chávez. Entonces, uno no puede decir fulanito es un pachuco cuando uno es un pachuco, y uno no puede decir que los chavistas son violentos cuando uno también es violento y promueve el odio y la violencia contra ellos. Entonces, una tremenda contradicción en ese grupo que desde mi punto de vista por eso fue que no lograron gran cosa en estas elecciones. ¿Cuál es mi posición y por qué estoy tan decepcionado de estos grupos de oposición? Todo el trabajo que yo hice, por el cual no obtuve ni un 5 y me alegra que no me pagaran ni un colón porque así no les debo absolutamente nada a ninguno de ellos. Todo el trabajo que yo hice tenía un objetivo, que en Costa Rica pudiéramos tener una oposición de altura, que no se dedicara en rebajarse y decir Chávez rebajó la política a pleitos y a insultos, nosotros vamos a hacer lo mismo. Yo decía, la oposición le está yendo mal en Costa Rica porque los partidos tradicionales perdieron la fe y el respeto de las personas porque les hicieron mucho daño. Yo quería o creí tontamente que estos partidos podían darse cuenta que necesitaban ganarse la confianza de los costarricenses, no en pleitos absurdos, sino haciendo cosas por ellos.
intenté desde ese escudo democrático apoyar a un grupo de agricultores y ganaderos que estaban viéndose afectados por algunas políticas de Rodrigo Chávez, pero siempre se priorizó el pleito sobre otras cosas. Actué buscando también mantener vivo el proyecto que tanto trabajo me llevó dar a conocer, como fue Doxa Costa Rica. No quería que se muriera en el olvido. Vi una oportunidad, pensé que podía hacer algo por el país y me equivoqué. Las cosas no salieron como yo esperaba. ¿Qué pueden esperar ustedes de mi persona de ahora en adelante? Yo no tengo intención en convertirme en una foca del chavismo, en un troll del chavismo, como dicen algunos, pero sí creo que Costa Rica merece una oposición mucho mejor que lo que nos pueden dar personas como el paisano o como la señora Patricia Navarro, que están únicamente llenos de resentimiento y de odio hacia un gobierno que es muy popular y que, nos guste o no, ganó las elecciones y las ganó de manera contundente. Aprovecho este video para decir que felicito a Laura Fernández y a los Jaguares por el resultado obtenido en estas elecciones. Ganaron limpiamente, el mensaje es contundente. No se trata de que yo de ahora en adelante les voy a aplaudir todo lo que vayan a hacer, pero sí creo que merecen una oportunidad, por lo menos, de tratar de hacer las cosas mejor. En el caso de Laura Fernández, de lo que lo hizo Rodrigo Chávez. Tienen más diputados, tiene ya un mensaje claro del pueblo, de que hay mucha gente que quiere cambios. Y bueno, estoy aquí esperando ver cómo le va a ir a la señora Laura Fernández. Si se equivoca de camino, si yo considero que hace cosas que no son correctas, la voy a criticar. De momento, esperando que le vaya lo mejor que se pueda y que tenga la sabiduría para tratar de evitar que Costa Rica siga en estos pleitos que no nos llevan a ninguna parte. Básicamente eso fue lo que pasó entre mi persona y el paisano. Yo no sé realmente si él tenía algún objetivo más allá de lo económico. Me parece que él se montó un buen negocio capitalizando el odio que había en contra del gobierno, pero al final le borró la identidad a los partidos políticos, porque todos, prácticamente todos los diputados de oposición se acercaron a él con la esperanza de que él era la voz fuerte en contra del gobierno, y todos empezaron a parecer más de lo mismo. No políticos con identidad, con un proyecto político, sino fuerzas que simplemente querían ver destruido a Rodrigo Chávez porque les había hecho daño. Y en eso nos equivocamos en oposición, y este resultado debería servir para poner las barbas en remojo y decir: vamos a tratar de hacer las cosas mejor en el próximo periodo, no obstruyéndole al gobierno, entendiendo que muchas de las cosas que ellos denuncian tienen razón en el fondo. Podrán no gustarnos las formas o las fórmulas que ellos estén dando, pero muchos problemas que ellos señalan son ciertos. Por ejemplo, la corrupción en el Poder Judicial, lo que duran los procesos judiciales en ocurrir, el nivel de endeudamiento y gasto público que hay en Costa Rica, que es muy alto, y esa cultura de que los delincuentes pobrecitos y las víctimas no. Eso no significa que debamos darle la razón en todo a Laura Fernández o a los chavistas, pero sí vale la pena entender las molestias y el mensaje que ellos nos están dando. Espero que este video pues haya servido para aclarar todas esas dudas que ustedes tenían. Me gustaría darles más información, pero realmente en ese grupo el que manejaba la información y los contactos era el paisano. Muchos fuimos simplemente tontos útiles de su negocio, que lo tiene hoy, no sé si aquí en Costa Rica o escondido en México. Yo no le sigo a él la pista, ni me interesa dónde anda, dónde está. Sé que lo notificaron por injurias y calumnias que ha emitido a través de sus redes sociales y que no quiso ir a dar la cara a los tribunales. Espero que los grupos de oposición tengan más sabiduría y que tratemos todos juntos, tanto los chavistas como los antichavistas, de tener respeto, de dialogar y de buscar un país mejor. Aquí estaremos en Doxa tratando de hacer entrevistas y este tipo de contenido no tan extenso como esta vez. Me disculpo por el tiempo que duré, pero tenía que darles toda la información. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, espero. Si tienen alguna consulta adicional, no duden en hacérmela llegar. Soy una persona transparente, no soy perfecto, me equivoco, cometo errores, pero estoy dispuesto siempre a buscar la verdad y hacer lo mejor que pueda hacer
de mí mismo. Muchas gracias y que pasen una muy buena noche.